Vamos a hablar esta noche con el director de la Federación Asociativa de Municipalidades, don Rodrigo Puerta. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Para, obviamente, ya hacer un análisis sobre lo que ha pasado el viernes en Santa Cruz con la realización de, ese cabildo, para hablar del censo. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un placer estar aquí en vivo. Muchísimas gracias. ¿Qué le ha parecido las determinaciones que se ha tomado el viernes en Santa Cruz? Bueno, como FAN Bolivia hemos analizado las previas al Cabildo, lo que ha ocurrido en el Cabildo como tal y también lo posterior. Y en torno a lo previo hemos emitido una comunicación oficial al órgano electoral. En esta comunicación oficial hemos manifestado al órgano electoral algunas de nuestras preocupaciones con respecto al Cabildo. Entre ellas, la primera tiene que ver con que los cabildos son, por supuesto, mecanismos constitucionales de la democracia directa, sin embargo no tienen carácter vinculante. Y hemos visto que ha sido convocados por actores políticos. Si bien en el momento ya del Cabildo algunos de estos actores no han participado en Testera, nos ha preocupado mucho que sí han habido videos y muchos actores que han convocado al Cabildo. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con que el núcleo, el centro de un cabildo es la deliberación. Entonces, cuando se delibera, se contraponen ideas, existen debates, y la metodología, la forma en la que se ha realizado el cabildo, creemos que no genera ningún tipo de deliberación, porque tiene ya un método establecido donde básicamente se recurre a la psicología de masas. Y un tercer elemento tiene que ver con que se ha dicho que el cabildo iba a generar obligatoriedad en las decisiones. Esto se le ha dicho a la población previamente. Y claro, el órgano electoral ha dicho que no es vinculante. Entonces esa obligatoriedad es sinónimo de ser vinculante y eso es falso. Eso se le ha manifestado a la población como un mecanismo de preparar a la gente para el resultado que se ha tenido. Entonces, adicionalmente a esto, hemos visto que un cabildo no puede atentar contra los derechos fundamentales de las personas en sus determinaciones. La determinación de un paro indefinido definitivamente atenta contra el derecho a la movilidad, a la salud, a la educación, a la libre expresión en algunos casos, y por supuesto al derecho al trabajo. Entonces, imagínense legalizar o legitimar acciones de este tipo a partir de una definición de un cabildo. Creemos que es atentatorio contra los derechos fundamentales de las personas que no están de acuerdo y que tienen todo el derecho a no estar de acuerdo o a querer trabajar o circular. Hay algo que me gustaría que me explique, por favor, un poco, porque usted ha hablado de que incluso para esta convocatoria, para este cabildo, se ha utilizado psicología de masas. ¿Qué me quiere decir que han utilizado esto de la psicología de masas, que están manipulando a la población cruceña, que la estarían utilizando, qué sé yo, para un fin determinado? Mire usted, la deliberación, como le decía, es la contraposición de ideas. Imagínense que alguien en el cabildo levante la mano o quiera expresarse de manera contraria a lo que ahí se estaba definiendo. Sería imposible, sería incluso peligroso para esas personas. Entonces, cuando hay una multitud, ahí se aplica la psicología de masas y, bueno, la gente simplemente da una ovación y claro, de esa manera es posible manipular a las personas. Solamente déjeme darle un detalle.
Cuando en la pregunta final el presidente del comité cívico dice si se aprueban el mecanismo de paros, la verdad es que no se ha escuchado una ovación en torno a eso y ha sido sustituida por petardos, ¿no? Entonces, mire cómo funciona este tema de no poder oponerse en un espacio de esas características. Ahora, ¿qué opinión tiene usted con relación a los plazos que se están manejando, que han decidido justamente el pasado viernes en el Cabildo? Darle 21 días de plazo al gobierno. No es la primera vez que escuchamos el tema de los plazos, ¿no? Nuevamente, plazo al gobierno para que de una vez determine que sea el 2023 la realización del censo. Bueno, mire, se recurren algunos simbolismos, ¿no? El simbolismo del número 21, que tiene que ver con lo que aconteció en el 2019. Pero más allá de eso, el plazo que se le da al gobierno, en realidad va a afectar también a los gobiernos municipales, va a afectar a la población si se consuman ese mecanismo de protestas, de bloqueos. Y bueno, creemos que aún hay espacios de diálogo. Se ha convocado una reunión el 11 de octubre, ha habido una respuesta por parte del Comité Cívico y del Comité Interinstitucional con algunos condicionamientos a su participación. Pero más allá de eso, lo que nos preocupa de esto es que prácticamente el Cabildo ha cerrado las posibilidades de diálogo, porque ha emitido en el criterio de los organizadores un mandato y por supuesto ese mandato a nuestro entender no tendría ya que pasar por los mecanismos de diálogo. Esperamos que sí, que exista alguna forma de hacerlo, pero como le digo, es complicado cuando asumen que ese mandato ya está establecido y que o se cumple, ¿no? A ver, veremos qué es lo que pasa esta mañana, porque ya desde Santa Cruz se ha señalado incluso que se debería adelantar esta reunión técnica para ver lo del censo, no para el 11, sino para el 6 de octubre. Veremos qué pasa mañana. Señor Puerta, gracias por haber conversado con nosotros. Buenas noches. Gracias, Miriam. Buenas noches.